Buenas tardes, a continuación está la ayudantía 3 de Ingeniería Económica y esta consta de 2 ejercicios. Vamos con el primero. ¿Qué dice? Dice, Pepito quiere comprarse el último modelo de iPhone y este tiene un valor de 1,5 millones, por lo que tendrá que recurrir a un banco para solicitar un crédito. Consultó en varios bancos y estos le dieron las siguientes opciones. Entonces tenemos 3 bancos, Scotiabank, Banco República y BCI. Y cada uno nos da las opciones que se muestran en la tabla. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Nos dice, las cotizaciones realizadas por Pepito tienen un horizonte de 12 meses. Realice el cuadro de amortización para cada caso y luego analice cuál es la opción más conveniente. Entonces, ¿qué vamos a anotar en primer lugar? Lo que nos importa es que el valor del crédito es de 1,5 millones y se va a pagar en un horizonte de 12 meses. ¿Ya? Entonces vamos a ir al Excel. Vamos a poner horizonte, 12 meses. Y el crédito es de 1,5 millones. Ahora vamos a pasar las tasas nominales que nos dan a tasa efectiva. ¿Ya? Entonces vamos con Scotiabank. Lo mejor es que hagan las tablas en el orden que les voy a mostrar a continuación porque es más sencillo después hacer las fórmulas en Excel, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos Scotiabank. Ahí, ya. Nos dan, en la tabla que muestra en el Word, nos dicen que es 10% semestral, capitalización continua, modalidad cuota constante y el pago de cuotas de manera mensual. Entonces, tenemos una tasa nominal del 10% semestral. Entonces, esta debemos pasarla a meses. Entonces, ¿cuántos meses tiene un semestre? Un semestre tiene 6 meses, entonces dividimos este valor por 6. Y esta va a ser nuestra tasa de manera mensual. Aquí, porcentaje. Ya. Y nos queda finalmente que es la tasa nominal de 1,67% mensual. Que nos dice que está compuesta de manera continua y la cuota es constante. Es decir, que todos los meses vamos a pagar la misma cantidad de dinero en la cuota. El periodo de pago es mensual. ¿Ya? ¿Y cuántos? Bueno, acá vamos a poner 12 meses porque corresponde al horizonte. Y finalmente, nuestra tasa efectiva, cuando nos dan la combinación de que es compuesta continua cuota constante, vamos a ocupar la siguiente fórmula. Nos va a quedar igual a exponente en Excel. Seleccionamos 1,67% mensual y a eso le restamos 1. Y finalmente nos queda que la tasa efectiva es de 1,68% mensual. ¿Se entiende bien hasta ahí? Sí. Sin ningún problema. Ya. Entonces, vamos a hacer al tiro la tabla de amortización, ¿ya? Efectiva. Ahí está. La tabla de amortización consta de 6 filas, ¿ya? En primer lugar ponemos periodo. Segundo lugar, balance inicial. Después ponemos cuota, interés, amortización y finalmente balance final. Siempre va a tener ese orden, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ir completándola. En este caso nosotros estamos evaluando un horizonte de 12 meses. Entonces nuestros periodos van a ser del 0 al 12, ¿ya?
En nuestro balance final del periodo 0, ¿qué va a ir? Va a ir el monto del crédito que nosotros vamos a pedir. Entonces vamos a hacer la vinculación con la celda que pusimos el valor del crédito. ¿Ya? Ahora, ¿cuál va a ser nuestro balance inicial del periodo 1? Siempre el balance inicial del periodo 1 va a ser el balance final del periodo 0. Siempre va a ser el balance inicial, el balance final del periodo anterior, ¿ya? Entonces, en este caso, vinculamos con la celda del balance final del periodo 0 y deslizamos hacia abajo, ¿ya? Voy a acomodar acá el Excel para que esté todo en monto monetario. Ya. Ahora, ¿qué pasa con este ejercicio? Este ejercicio nos dice que la cuota es constante. Y cuando nos diga eso, nosotros vamos a utilizar la fórmula pago, ¿ya? Y no se olviden de poner el signo negativo, porque Excel, tanto para valor actual, valor futuro y la fórmula pago, va a entregar valores negativos. Entonces nosotros siempre tenemos que anteponer un signo negativo. Ahora, ¿qué ponemos en nuestra fórmula pago? En primer lugar nos pide nuestra tasa, en este caso corresponde a la tasa efectiva, que la calculamos del 1.68%. Número de periodos podemos poner manual, que son 12, o vinculamos con la celda donde pusimos el horizonte. No se olviden de fijar tanto la tasa de efectiva como el número de periodos. Y finalmente ponemos nuestro valor actual, ¿ya? En este caso, como es cuota constante, nuestro monto va a ser de 1,5 millones de pesos y este lo vamos a fijar, ¿ya? Para que nos queden todos los periodos iguales. Me borró la tasa. Punto coma, el periodo, ahí sí. F4 y me borró la tasa. Ahí está. Entonces finalmente nos queda que la cuota a pagar va a ser de 139.072. Deslizamos hacia abajo y lo dejamos sin decimales. Ahora, ¿cómo calcular? ¿Se entiende bien esa parte? Todo vamos bien. Ya. ¿Sí podemos usar la fórmula de la cuota de nuevo, por sí? Sí. Va a ser la fórmula pago. Primero ponemos la tasa efectiva fijada, después ponemos el número de periodos, que es 12, y si usamos celda va a ser fijada, y después ponemos el 1,5 millones fijado. Ya, gracias. Ya. Ahora, ¿cómo calculamos el interés? El interés siempre va a ser para todos los casos el balance inicial de ese periodo multiplicado por la tasa efectiva. Vamos a fijar la tasa efectiva para que no nos tire error y así deslizamos la celda, la fórmula hacia abajo. Siempre va a ser en todos los ejercicios esa fórmula, ¿ya? No fijen el balance inicial del periodo, ¿ya? Porque se va a ir recorriendo cada uno de los periodos. Y después, finalmente, la amortización que va a ser, cuando nos dan la cuota constante, la amortización va a ser la cuota menos el interés. Entonces acá ponemos de ese periodo correspondiente. Entonces acá ponemos la cuota menos el interés y deslizamos hacia abajo. ¿Qué pasa ahora? Nos falta el balance final. El balance final, siempre, en cualquier ejercicio que les entreguen, va a ser balance inicial menos amortización, ¿ya? Entonces nos vamos a nuestro balance inicial de ese periodo, menos la amortización de ese periodo, y le damos Enter. Y deslizamos las fórmulas hacia abajo. Acá, si en esta celda que voy a destacar con verde les da un guión o les da 0,
significa que está hecha de manera correcta la tabla de amortización. Ya, si les llega a quedar como algún valor acá, es porque ocurrió un problema en alguna del cálculo de la fórmula. ¿Ya? ¿Se entiende bien hasta ahí? Sí, todo bien. Ya. ¿Qué nos importa a nosotros al momento de elegir con qué banco nos vamos a quedar? Nosotros nos importa pagar el menos interés posible. Entonces aquí lo que nosotros vamos a comparar entre los bancos va a ser la suma del total de interés a pagar. Entonces debajo de la fila de interés voy a poner suma y voy a sumar el interés acumulado del periodo 0 al periodo 12. Y finalmente nos da que en ese caso pagaríamos un interés de 168.865. Ahora vamos con el siguiente banco. El siguiente banco es Banco República. Banco República. Y hacemos la misma tabla. En este caso voy a copiar y pegar la que hicimos arriba y voy a eliminar los valores. ¿Ya? Para mantener el mismo formato. En este caso, ¿qué nos dice el ejercicio? Nos dice que es costo de la deuda de 20% anual, capitalización bimestral, amortización constante y el pago de cuotas de manera mensual. Ahora nos vamos al Excel y tasa nominal nos queda que es del 20% anual. Después nos queda que la tenemos de manera anual, ¿ya? Entonces la dejamos en ese mismo formato. La composición es bimestral y si estamos trabajando con una tasa anual, ¿cuántos bimestres tiene un año? Un año tiene 6 bimestres, ¿ya? No se olviden de eso. Entonces nos queda 6 de manera bimestral. Ahora nos dicen que es amortización constante. ¿Qué pasa con eso? En el ejercicio anterior nos decía que es cuota constante, entonces eso quería decir que en la cuota todos los meses iban a ser igual. En este caso, cuando nos dicen amortización constante, quiere decir que todos los meses la amortización va a ser igual. Periodo de pago va a ser de manera mensual y finalmente nuestra tasa efectiva, a diferencia del caso anterior, lo calculamos con la fórmula de potencia. ¿Ya? Entonces, ponemos igual potencia y nos queda 1 más, porque esto es por fórmula. Abrimos paréntesis. Nos va a quedar el 20% anual dividido en el 6 bimestral. Punto y coma. Abrimos otro paréntesis para el exponente y nos queda que va a quedar el 6 bimestral dividido en el 12, que es el periodo de pago. Y cerramos paréntesis nuevamente y a eso le restamos 1. Finalmente nos queda que la tasa efectiva es del 1.65% mensual. ¿Se entiende bien hasta ahí? En estos casos se ocupa la fórmula potencia y cuando nos sale la combinación de cuota constante con la compuesta continua, ponemos la fórmula exponente. ¿Ya? Ya. Vamos, good. Ya. Ahora voy a copiar el mismo formato del anterior. Ya. Al igual que el caso anterior, el crédito sigue siendo el mismo. ¿Ya? Entonces en el balance final del periodo 0
yo voy a poner el monto del crédito que vamos a solicitar, que es de 1,5 millones. El balance inicial del periodo 1, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al balance final del periodo anterior, que en este caso es el periodo 0. Y deslizamos la fórmula hacia abajo. En este caso, lo que nos importa es que la amortización es constante. Entonces, para este caso en particular, lo que nosotros tenemos que hacer es dividir el monto del crédito por la cantidad de periodos. Entonces, en este caso nos queda que va a ser la división del 1,5 millones fijado con el periodo, con 12 periodos, también fijado, ya para que no nos tire error la fórmula. Y ahí deslizamos hacia abajo. Ahí nos va a quedar que el monto por periodo va a ser de 125.000 pesos. El interés, como les mencioné anteriormente, se calcula de la misma manera para todos los periodos, que va a ser el balance inicial de ese periodo multiplicado por la tasa efectiva que calculamos anteriormente fijada. Y deslizamos hacia abajo. En este caso, la cuota se calcula diferente al caso anterior. La cuota en este caso va a ser igual a la suma del interés más la amortización. ¿Ya? Y deslizamos. Finalmente, en el balance final, vamos a poner que esto va a ser igual para todos los casos, que va a ser igual al balance inicial menos el monto de la amortización. ¿Ya? Y deslizamos hacia abajo. Como ven, en el último periodo nos da un guión o un 0 y quiere decir que está hecho de manera correcta. ¿Se entiende bien hasta ahí el caso de las fórmulas? Sí, todo bien, todo bien. Ya. Y ahora nosotros sumamos la fila donde nos aparece el interés para ver cuánto vamos a pagar. Si se dan cuenta, en el banco 1, que es el Scotiabank, tiene la suma del interés da un total de 168.000 pesos. En cambio, en el Banco República, la suma nos da un interés de 161.168 pesos. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Que de momento el Banco República es la mejor opción, ¿ya? Todavía nos falta hacer el estudio del último banco, que es el Banco BCI. ¿Ya? Entonces vamos. Se llama Banco BCI y copié la misma fórmula y borré todo lo demás para no causar confusión al respecto, ya, porque ya podemos completar la tabla de manera errónea. ¿Qué nos dice? Acá nos dice que el costo de la deuda es 3.5% trimestral, capitalización cuatrimestral, modalidad. Acá cambia la modalidad, nos dice que son 11 meses de gracia, se pagan los intereses mensualmente y el pago va a ser al final del horizonte. Y el pago de las cuotas va a ser de manera mensual. ¿Cómo completamos nuestra tabla? Nos queda que la tasa nominal va a ser igual al 3.5% trimestral. ¿Ya? Aquí me lo redondeé automático, pero siempre trabajo las tasas con 2 decimales, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Para que no les difiera tanto el resultado de la tasa efectiva. ¿Cuántos trimestres tiene un año? Un año tiene 4 trimestres, ¿ya? Entonces esta tasa la vamos a pasar anual, que va a quedar el 3.5 multiplicado por 4. Y acá ponemos de manera anual. Nos dice que la composición es cuatrimestral. Entonces, ¿cuántos cuatrimestres tiene un año? Cuatrimestre quiere decir cada 4 meses. Y un año tiene 3 cuatrimestres, ¿ya? Finalmente, nos dice que el pago es al final del horizonte. Entonces acá vamos a poner pago final del horizonte. Y el periodo de pago es de manera mensual.
Y la tasa efectiva, para este caso, también vamos a usar la fórmula de la potencia. Nos quedaría potencia de 1 más, abrimos paréntesis. Nos queda el 14 dividido en 3. Cerramos paréntesis, punto y coma, abrimos paréntesis. Nos queda el 3 dividido en el 12. Cerramos dos paréntesis y a todo eso le restamos 1. Y finalmente nos queda que para este caso nuestra tasa efectiva es del 1.15% mensual. Para la tabla de amortización es para todos los casos la misma, entonces voy a copiar el mismo formato. Nos queda lo siguiente. El balance final del periodo 0 va a ser igual al crédito que nosotros vamos a pedir, que es de 1,5 millones. Balance inicial del periodo 1 va a ser igual al balance final del periodo 0 y así sucesivamente, y deslizamos la fórmula hacia abajo. En este caso nos dice el ejercicio lo siguiente. Modalidad. 11 meses de gracia se pagan los intereses mensualmente y con pago al final del horizonte. Entonces, quiere decir que en amortización nosotros vamos a pagar todo en el último periodo. Entonces, en el último periodo nos va a quedar el mismo monto del crédito de 1,5 millones y en los demás periodos nos va a quedar 0. ¿Ya? Para el caso del interés, multiplicamos el balance inicial de ese periodo con la tasa efectiva fijada y deslizamos hacia abajo. Y con respecto a la cuota, esta va a ser la suma de la fila del interés con la amortización. ¿Ya? En este caso, como en los 11 primeros periodos no tenemos amortización, o sea, nuestra amortización vale 0, va a quedar igual para todos los periodos. Y el balance inicial, o sea, el balance final va a ser el balance inicial menos la amortización. Y deslizamos hacia abajo. Como nos da un guión o un 0 en la última parte, podemos decir que nuestra tabla está hecha correctamente. Y vamos a hacer la suma de la fila de los intereses. Si se dan cuenta, acá pagamos un valor de interés de 206.422. ¿Ya? Entonces, como respuesta a este ejercicio, nos dice analizar cuál opción es más conveniente. De las tres opciones que tenemos acá, 168.865, 161.168 y 206.422, nuestra opción más conveniente es el Banco República, ya que en él nosotros pagamos menos cantidad de interés. ¿Ya? Entonces, como respuesta, ponemos que para nuestra conveniencia el Banco República es la mejor opción. Ya que pagamos menos interés que las demás opciones. ¿Ya? Y ahí ya estaría listo el ejercicio 1. ¿Se entiende todo bien de esta parte? ¿Quedó alguna duda? Yo entendí. No, ninguna. Todo bien. Ya. Entonces, ahora vamos a pasar al ejercicio número 2. Al tiro lo muestro. ¿Qué nos dice el ejercicio número 2? Nos dice,
Cristóbal Rojas quiere realizar una pyme de helados, por lo que su amigo Diego Miranda le recomienda que compre los siguientes activos para su puesta en marcha. Entonces tenemos como activos la máquina de helado y el refrigerador. Cada uno tiene un monto de 1.800.000 y 200.000 pesos y nos entregan su vida útil en años. Cristóbal no cuenta con el dinero suficiente para comprar los activos, por lo que deberá pedir un préstamo al banco por el 100% de los activos y considere un horizonte de evaluación de 4 semestres. El Banco de Todos le ofrece el crédito con las siguientes condiciones. Entonces nos da que el costo de la deuda es 12% anual, capitalización trimestral, modalidad 3 semestres de gracia con pago de intereses semestrales y el pago al final del horizonte y el pago de cuotas semestral. Calcule el cuadro de amortización correspondiente. Cristóbal, tomando como referencia distintas empresas de helado, estima que su producción semestral y el valor de cada helado será el siguiente. Entonces, tenemos que la producción va a ser de 2.000 unidades de helado de manera semestral y el precio va a ser de 800 pesos. Diego le comenta a Cristóbal que tiene que incurrir en costos fijos que ascienden a la suma de 50.000 pesos mensuales. También los costos variables por cada unidad de helado son de 300 pesos. B. Para el cálculo de su flujo de caja utilice una tasa mínima aceptable del 6% semestral y un impuesto a la renta del 27%. C. Evalúe el proyecto y determine si es rentable apoyándose en el uso del BAN. ¿Qué es el BAN? Es el valor actual neto. ¿Ya? Entonces, este ejercicio lo vamos a ir pasando paso a paso a Excel. ¿Ya? En primer lugar, ¿qué tenemos? Nos entregan los activos. Entonces vamos a hacer la tabla de activos. Tenemos dos activos que es la máquina de helado y el refrigerador. ¿Ya? El monto de cada uno de ellos, o sea, el costo, va a ser de 1.800.000 y 200.000 pesos. Y también nos entregan la vida útil en años. Que son 6 y 4 respectivamente. ¿Qué tenemos que tener en consideración aquí? Nos entregan la vida útil en años, pero nosotros nos están pidiendo que consideremos el horizonte de evaluación en 4 semestres. Entonces todo lo que nosotros hagamos lo tenemos que transformar a semestre. Entonces, para ello, ¿cuántos semestres tiene un año? Un año tiene 2 semestres. Entonces vamos a multiplicar este valor por 2 y vamos a hacer lo mismo con el de abajo. Entonces, nos queda finalmente que la vida útil en semestre de cada uno de los productos es 12 y 8 respectivamente. ¿Cómo calculamos la depreciación? Generalmente para este caso de ejercicio siempre se utiliza la depreciación normal, a no ser que les detallen en alguna parte que trabajen con depreciación acelerada o qué sé yo, ¿ya? Pero en este caso va a ser la depreciación, el monto, dividido en la vida útil semestral, porque nosotros vamos a trabajar semestral. Nos queda que es finalmente de 150.000 y 25.000. Acá vamos a calcular el total de activos, que va a ser el total del monto del crédito que vamos a hacer, que va a ser la suma de 1.800.000 más 200.000 pesos, y vamos también a sumar la depreciación. ¿Se entiende bien esa parte? Solamente estamos traspasando la información que nos dan en el enunciado del ejercicio. Sí, se entiende.
Ya, ahora vamos con lo siguiente. Para efectos de trabajar como con las cosas vinculadas y que nos sea más fácil la transformación, vamos a hacer una pequeña tabla. En este caso del ejercicio, ¿qué nos dicen? Acá en el enunciado nos dicen que deberá pedir el préstamo al banco por el 100% de los activos, ¿ya? Entonces acá el porcentaje de crédito vamos a poner 100%. Y el monto de crédito va a ser igual al total activos multiplicado por el porcentaje de crédito. ¿Qué pasa acá? Lo mejor es trabajarlo de esa manera porque ¿qué pasa si ustedes les dicen, no sé, que no les diga 100%, que les diga 70%? En este caso hacemos acá solamente el cambio en el 100% por 70 y nuestro monto del crédito a pedir, si es 70%, es de 1.400.000, ¿ya? Entonces así es más fácil trabajar. Ahora lo vamos a devolver a como nos lo piden en el ejercicio, ¿ya? Ahora, ¿qué nos piden? Nos piden calcular la tasa efectiva del banco. Ya, entonces vamos a traspasar toda esta información a una tabla, que es la misma tabla que hicimos en el ejercicio anterior. Entonces, se llama Banco de Todos. ¿Qué nos dice? Que la tasa nominal es 12% anual. Nos dice que está compuesta trimestralmente. ¿Cuántos trimestres tiene un año? Un año tiene 4 trimestres. Entonces ponemos 4 trimestral. También nos dice que el pago va a ser al final del horizonte. Nos dicen 3 semestres de gracia y el pago del capital al final del horizonte de evaluación. ¿Ya? Ahora ponemos el periodo de pago, que es semestral. Entonces, si es semestral, ¿cuántos semestres tiene un año? Un año tiene 2 semestres, entonces ponemos 2 semestral. Y finalmente calculamos nuestra tasa efectiva, que la vamos a calcular con nuestra fórmula de potencia. Ya, entonces tasa efectiva, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a potencia 1 más, abrimos paréntesis, 12 dividido en 4. Cerramos paréntesis, punto y coma, abrimos paréntesis. 4 dividido en 2. Cerramos paréntesis, volvemos a cerrar paréntesis y por fórmula le restamos 1. Nos queda finalmente que ahí la tasa efectiva va a ser del 6.09% semestral. Y ahora hacemos la tabla de amortización. Ya. Voy a copiar la misma de acá, el mismo formato. Ahí. En este caso, la tabla de amortización va a constar de 4 periodos porque vamos a trabajar en un horizonte de 4 semestres. Entonces empezamos del 0 y vamos hasta el 4. Voy a pasar al tiro a formato de moneda para que sea más fácil ver los valores, porque así uno puede ver si hay muchas veces que uno agrega o no pone un 0, que es lo común que pasa, entonces vamos a trabajarlo así al tiro. Nuestro balance final del periodo 0, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al monto de crédito que vamos a pedir. Y nuestro balance inicial del periodo 1 va a ser igual a nuestro balance final del periodo anterior que corresponde al periodo 0. Entonces nosotros deslizamos hacia abajo. En este caso nos están diciendo que la amortización son 3 semestres de gracia y se paga el otro al final del horizonte. Entonces
vamos a pagar todo al final del horizonte, que serían los 2 millones de pesos, y en los demás periodos nos queda un monto de 0. El interés va a ser igual al balance inicial de ese periodo multiplicado por la tasa efectiva fijada, ¿ya? Y deslizamos hacia abajo. Finalmente nuestra cuota nos queda que va a ser igual al interés más la amortización. Entonces sería interés más amortización de ese periodo y deslizamos hacia abajo. Y nuestro balance final va a ser igual al balance inicial de ese periodo menos la amortización. Como pueden ver, en el último periodo nos quedó el guión o el 0, lo que quiere decir que nuestra tabla está hecha correctamente. ¿Qué nos importa a nosotros? ¿Cuánto interés vamos a pagar? Entonces vamos a sumar el interés. Nos queda que finalmente el interés va a ser de 487.200 pesos. ¿Se entiende bien hasta ahí? ¿Tienen alguna duda o consulta? No, todo bien. No, ninguna. Ya, entonces vamos a seguir. Ahora vamos a empezar a calcular los ingresos, costos y todo lo que va en el flujo de caja, ¿ya? ¿Qué nos dice en el ejercicio? Acá abajo, como pueden ver, nos dice que la producción es de 2.000 y el precio es de 800 pesos. Entonces, vamos a poner acá precio 800 pesos. El costo unitario por acá abajo nos dicen los costos variables por cada unidad de helado son de 300 pesos. Ya, entonces de igual manera lo vamos a dejar acá. Costos unitarios 300 pesos. Ahora vamos a hacer una tabla con la producción de cada uno de los periodos. Ya, entonces ponemos producto periodo. En este caso, esta empresa o esta pyme solamente va a producir helado. Ya. Siempre empiecen del periodo 0. Ya, después se van a dar cuenta en el flujo de caja por qué es así. Ya. Y acá arriba le voy a poner producción. ¿Qué nos dice el enunciado? Nos dice, estima que su producción semestral y el valor de cada helado será el siguiente. Entonces, cada semestre Cristóbal va a producir 2.000 unidades de helado. Ya, entonces para todos los semestres va a ser lo mismo. Ponemos 2.000 en todos los periodos. Ahora vamos a calcular los costos. Ya, entonces vamos a poner costo periodo. Y también esto tiene que ver directa relación con la producción. Ya. Y de igual manera estamos trabajando con la cantidad de periodos del 0 al 4. Primero vamos con los costos fijos. ¿Qué pasa acá? ¿Qué nos dice? Nos dicen los costos fijos ascienden a la suma de 50.000 pesos mensuales. Pero nosotros estamos trabajando el semestre, entonces hay que tener cuidado con ello. Costos fijos 50.000%, o sea, 50.000 pesos mensuales. Entonces los costos por cada periodo, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a ese valor
multiplicado por 6 porque un semestre tiene 6 meses, ¿ya? Entonces acá vamos a poner costo fijo y desde el periodo 1 va a ser igual a los 50.000 pesos multiplicado por 6. Y vamos a fijar la celda del costo fijo y vamos a deslizar hacia el lado. Ahora vamos a calcular el costo variable total, ¿ya? En el enunciado nos decía que el costo unitario era de 300 pesos y la producción por semestre es de 2.000 unidades. Entonces nuestro costo variable total va a ser la multiplicación entre ambos. Entonces vamos a multiplicar la producción de ese semestre por el costo unitario y lo vamos a fijar porque es para todos los semestres lo mismo y nos queda de 600.000 por semestre. Finalmente vamos a sumar ambos costos y nos queda igual fórmula suma 300.000 más 600.000 que nos queda 900.000 pesos y deslizamos hacia el lado. ¿Se entiende bien hasta ahí? Sí, todo bien. Ya. Ahora vamos con los ingresos totales. ¿Qué nos queda? De igual manera hacemos una tabla de precio periodo, y nos queda los ingresos que va a tener en este caso Cristóbal. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a la producción del semestre multiplicado por el precio al cual va a vender el producto. Entonces, nos queda igual a los 2.000 multiplicados por los 800 que los pusimos acá en la tabla de más arriba y lo vamos a fijar, ¿ya? Y nos queda que finalmente los ingresos semestrales van a ser de 1.600.000 pesos. Y estoy destacando con amarillo todas aquellas cosas que nosotros vamos a ir poniendo en el flujo de caja. Nos queda ahora, nosotros con los datos que ya tenemos arriba, nosotros ya podemos crear nuestro flujo de caja. ¿Ya? Y el flujo de caja tiene el siguiente formato. Primero, ponemos periodos que van del 0 al 4. Después ponemos nuestros ingresos. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a los ingresos que nosotros calculamos de 1.600.000. Y lo vamos a vincular, ¿ya? Deslizamos hacia el lado. Y debajo de los ingresos van a ir nuestros costos. Ustedes pueden poner los costos variables y los costos fijos por separado y de igual manera va a estar correcto en el flujo de caja, pero acá como nosotros calculamos la sumatoria de ambos arriba, vamos a poner costos en general, ya, costos totales. Y vinculamos con los 900.000 pesos de cada uno de los periodos y deslizamos. ¿Qué hay que tener en cuenta acá? Cuando estamos hablando de ingresos, quiere decir que es dinero que entra, entonces es un valor positivo. Cuando estamos hablando de costos, es dinero que sale, por lo tanto es un valor negativo, ¿ya? Entonces lo tenemos que poner negativo, ¿ya? Y deslizamos hacia el lado. Después viene nuestro margen EBITDA, ¿ya? ¿Aquí va a ser igual? En este caso, como estamos trabajando con valores negativos, o sea, poniendo nuestros ingresos como valores positivos y egresos como valores negativos, vamos a usar la fórmula suma en todo momento, ya que los va a restar automáticamente, porque nosotros antes pusimos el signo. Y este es el primer margen del flujo de caja, ¿ya? Que lo vamos a marcar con amarillo.
Ahora, ¿qué viene después del EBITDA? Después del EBITDA viene la depreciación, pero siempre se pone de manera negativa, ¿ya? Y la depreciación en este caso es constante para todos los semestres, que es de 175.000 pesos. ¿Qué pasa? Como la depreciación se pone negativa en este caso, vamos a anteponer el signo negativo y vamos a vincular con 175.000 y lo vamos a fijar, ¿ya? Y así nos va a quedar lo mismo para todos los periodos. Después de la depreciación vienen los intereses que nosotros calculamos en la tabla de amortización del banco que nosotros vamos a pedir dicho interés. Los intereses también van negativos, ¿ya? Entonces, en este caso, nosotros seleccionamos desde el periodo 0, el periodo 1, hasta el periodo 4, nos vamos arriba y ponemos igual menos transponer, ¿ya? Transponer. Nos vamos a la tabla de amortización. ¿Por qué usamos esta fórmula? Porque si se dan cuenta, nuestra tabla de amortización, los intereses están en fila y nosotros en nuestro flujo de caja estamos trabajando hacia el lado, ¿ya? Entonces esto transpone automáticamente esos valores, ¿ya? Entonces, como yo empecé desde el periodo 0 al periodo 4, voy a tomar de la misma tabla del periodo 0 al periodo 4, cierro paréntesis y aprieto Control Shift Enter. Vamos. Y nos queda que quedó correcto, ¿ya? ¿Se entiende bien hasta ahí? Sí, todo bien. Ya. Ahora viene otro margen que se llama UAI. ¿Qué quiere decir UAI? Utilidad antes del impuesto, ¿ya? Esto es toda la utilidad que nosotros tenemos antes de pagar el impuesto a la renta. Como nosotros vinculamos todo, simplemente va a ser la suma desde el margen anterior, que sería el EBITDA, hasta los intereses. Entonces ponemos suma desde el EBITDA hasta los intereses y le damos Enter y deslizamos dicha fórmula hacia la derecha. UAI es un margen, por lo tanto lo voy a poner en amarillo. Después, ¿qué viene? Viene nuestro impuesto a la renta. En el ejercicio, si nos vamos a la parte de abajo, nos dice considera un impuesto a la renta del 27%. ¿Ya? Entonces, ponemos impuesto a la renta. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar el UAI por 27% o 0,27, que vendría siendo lo mismo, ¿ya? Y este valor, como es un impuesto, es negativo, ¿ya? Entonces le damos Enter y anteponen un negativo. Ya nunca se les olvide eso y deslizamos hacia la derecha. Después del impuesto a la renta viene el margen UDI, que significa utilidad después del impuesto, ¿ya? Y este va a ser la suma, en este caso es la resta, digamos, pero ocupamos la fórmula suma. Entonces ponemos suma desde el UAI hasta el impuesto a la renta. Y nos queda finalmente que para todos los periodos el UDI es de 294.336 pesos. Ahora, ¿qué viene? Lo que nosotros hacemos es poner ahora la depreciación, pero de manera positiva. Ustedes se preguntarán por qué se pone la depreciación dos veces en un flujo de caja. Esto pasa porque las empresas buscan pagar la menor cantidad de dinero posible con respecto a impuestos. Entonces, ahí está. Entonces, es por eso que debajo del EBITDA la depreciación va negativa y después de UDI la depreciación va positiva, porque primero se resta y después se recupera dicha depreciación. Ya, entonces, aquí
Ustedes pueden vincular automáticamente arriba o en mi caso yo lo voy a vincular al tiro con la depreciación negativa que nosotros pusimos. Pero como nosotros lo queremos positivo, anteponemos un negativo, ¿ya? Y nos va a dar positivo. Y nos queda que la depreciación es de 165.000 pesos para todos los periodos. Ahora va nuestra amortización. ¿Qué pasa acá? Nuestra amortización quedó que solamente pagamos 2 millones en el último periodo. No se olviden que esta amortización en el flujo de caja va de manera negativa. Entonces acá voy a poner amortización y un signo menos entre paréntesis. En este caso, o sea, para otros casos, si les sale así como el interés que hay que pagar amortización cada uno de los periodos, ustedes igual utilizan la fórmula transponer, ¿ya? Para este caso en particular, como solamente pagamos los 2 millones al final del horizonte, solamente voy a hacer la vinculación con esa celda nomás. Entonces sería igual a menos la amortización a pagar, que serían los 2 millones de pesos. Y ahora ponemos crédito e inversión, ¿ya? ¿Qué ocurre acá? Nuestro crédito, ya, vamos al banco, le pedimos dinero y nos dan un crédito de 2 millones de pesos. Entonces se quiere decir que es plata que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces en crédito nosotros ponemos el monto del crédito positivo, ¿ya? ¿Qué pasa con la inversión? Nosotros tenemos dichos 2 millones de pesos, pero al comprar los activos fijos ya se nos fueron, ¿cierto? Ya no nos queda plata. Entonces, por eso la inversión va negativa. En este caso, como fueron el 100%, ponemos los 2 millones con signo negativo, porque va negativa. Ya, no, siempre crédito va positivo, inversión va negativa. ¿Ya? Ahora va nuestro último margen en el flujo de caja, que sería total flujo de caja, ¿ya? Entonces voy a poner total y nos queda que es igual a la suma desde el margen anterior, que sería útil, hasta el final. Y nos queda, deslizamos hacia la derecha y le ponemos signo peso y nos queda finalmente que nuestro flujo para los 3 primeros, o sea, los 3 periodos quedó de 469.000 pesos y al final, si se dan cuenta, nos da un valor negativo. Esto da negativo porque toda la amortización se pagó en el último periodo y no se pagó equitativamente en todos los periodos. Pero para nosotros ver si el proyecto es rentable o no, nosotros tenemos que ver el VAN, ¿ya? Entonces, para el VAN, ¿qué tenemos? Nos dicen en el enunciado, vamos al enunciado del ejercicio, nos dice utilice una tasa mínima aceptable del 6% semestral. Esto quiere decir que corresponde a la trema. Entonces ponemos trema del 6%. Y ahora nosotros vamos a calcular el VAN, ¿ya? Nosotros lo calculamos con la fórmula del Excel. La fórmula del Excel no se llama VAN, se llama VNA, ¿ya? Porque están con sus siglas en inglés, si no me equivoco, ¿ya? Entonces la tasa que nosotros vamos a utilizar para el VAN va a ser del 6% porque es la trema que nos entregan en el ejercicio. Punto y coma. Ahora nos dice que le entreguemos una serie de valores en la fórmula. Estos valores aquí van a corresponder al al margen total que nosotros calculamos, pero desde el periodo 1 en adelante. No considera el periodo 0. Entonces seleccionamos desde el periodo 1 en adelante y cerramos paréntesis. Y ahora, afuera del paréntesis, afuera de la fórmula, nosotros vamos a sumar el total del periodo 0, ¿ya? Y finalmente nos va a dar el VAN.
En este caso, si se dan cuenta, el BAN nos dio de 42.111 pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro proyecto sí es rentable porque de toda la inversión que nosotros hicimos, recuperamos aparte 42.111 pesos. Entonces, ¿cuál era el margen? Si acá nosotros el BAN nos hubiera dado 0, igual hubiera sido rentable porque se considera rentabilidad desde que uno recupera el dinero. Entonces, si nos da el BAN 0, significa que de los 2 millones que nosotros invertimos, nos llegaron 2 millones de vuelta. Entonces, se recuperó todo el dinero. ¿Qué pasa si el BAN nos da -1? En ese caso, si el BAN nos llega a dar un valor negativo, significa inmediatamente que el proyecto no es rentable. Porque si lo vemos en este ejemplo, si nosotros invertimos 2 millones de pesos y nos da un BAN negativo de 1 peso, significa que de los 2 millones de pesos que nosotros invertimos, nos llegaron de vuelta esos 2 millones de pesos menos 1 peso. O sea, quiere decir que nosotros perdimos dinero y que no nos conviene dicho proyecto. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. Si ustedes les da el BAN sobre 0, es rentable. ¿Ya? En este caso, ¿qué se puede deducir? De los 2 millones de pesos que nosotros invertimos en el proyecto, nos llegaron de vuelta esos 2 millones de pesos más 42.111 pesos. Entonces, por ende, eso quiere decir que nuestro proyecto evaluado sí es rentable y se puede llevar a cabo. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda o consulta? Porque esos serían los ejercicios de la ayudantía. Todo good. Ya.